Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estamos delante de ti en esta tarde, noche ya para darte las gracias. De forma especial, Señor, te damos las gracias por este tiempo en el cual nos permites como iglesia podernos reunir y conectar por este medio, con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, a aprender más de ti, a crecer en el Evangelio, a ser edificados mutuamente, a ser exhortados y consolados. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, a cada uno de los niños, de los jóvenes que se conectan a esta hora. Dale, Señor, la sabiduría y la inteligencia necesaria para comprender tu palabra y dame a mí tu poder para poderla enseñar. Que el conocimiento que adquirimos hoy, Señor, de tu palabra nos haga crecer en santificación, en obediencia, en amor por ti, en amor por tu reino, en amor por tu palabra. Que podamos ser útiles en tu reino, Señor. Usa tu iglesia para la gloria de tu nombre. Usa tu iglesia mientras nos conformas a la imagen de tu Hijo. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar nuestra escuela, nuestra clase, y básicamente quisiera recordarles a ustedes dónde estamos ubicados en el tema que nos compete desarrollar en esta noche. ¿Dónde estamos ubicados? Ustedes recordarán que el título que nosotros decidimos ponerle a nuestra serie de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios fue la gloria de Dios en el ministerio de la nueva humanidad. Y la razón por la cual le pusimos ese título es porque consideramos que el tema principal de la segunda carta a los Corintios es la gloria de Dios en el ministerio de Pablo. Y creemos que de eso está llena la carta, de principio a fin. El apóstol Pablo una y otra vez está hablando de su ministerio, sea describiéndolo o sea defendiéndolo, pero todo eso tiene una centralidad en la gloria de Cristo. Básicamente esa es la centralidad de su ministerio, la gloria de Cristo. Y de ahí el título a nuestra serie que ya estamos terminando. Nos vamos a dar cuenta que hoy iniciamos el capítulo 10 y nos van a quedar faltando prácticamente dos capítulos o dos capítulos y medio por delante. O sea que en unos cuantos domingos estaríamos terminando nuestro estudio consecutivo de la segunda carta a los Corintios y con la ayuda del Señor iniciaríamos la carta a los Gálatas, ¿sí? Para seguir con la secuencia de predicaciones expositivas y consecutivas. Entonces, primero les quería recordar eso, el título de nuestra serie, y en segundo lugar, les quería recordar la estructura general de la carta. La pregunta es, el pasaje que vamos a estudiar en esta noche, ¿dónde va a estar ubicado en toda la estructura general de la carta? Él tiene una ubicación, es lo que se conoce en hermenéutica como el contexto remoto, el contexto amplio del pasaje y el contexto inmediato, que son los pasajes que están antes y después del texto que nosotros vamos a estudiar. Lo que se conoce contexto remoto es el contexto amplio del pasaje y el contexto inmediato es el texto que está antes y después del pasaje que vamos a estudiar. Ahora, si ustedes recordarán la estructura general de la carta tiene 5 partes. La primera parte es el saludo inicial, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. La segunda parte es la descripción del ministerio de Pablo, capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 7, versículo 16. Pablo describe su ministerio una y otra vez, describiendo las aflicciones que le ha traído el servir a Cristo y el predicar su evangelio. La tercera parte se centra en el tema de la ofrenda y básicamente fueron las enseñanzas y predicaciones que se han dado las últimas semanas, centradas en el tema de la colecta, de la ofrenda,
que hizo la iglesia de Corinto para la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por una situación bastante compleja económicamente, como lo dice el apóstol Pablo, en una profunda pobreza o miseria. Y eso fue la clase y la predicación pasada, ¿no? Se basó en la ofrenda, en la colecta para los santos. La cuarta parte de la estructura de la carta es la defensa del ministerio de Pablo, capítulo 10 hasta el capítulo 13, versículo 10. O sea que estos 3 capítulos básicamente se enfocan en una apología del ministerio de Pablo. Y cuando me refiero a una apología, me refiero a una defensa. Pablo se enfoca en defender su ministerio. Básicamente eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. El pasaje que vamos a estudiar es el capítulo 10 de la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10. Y la quinta parte de la carta es el saludo final que aparece en el capítulo 13, versículo 11 al versículo 14. Esa es la última parte de nuestra carta. Así que hoy, ¿dónde estamos ubicados nosotros en la estructura general de la carta? Nosotros estamos ubicados en la cuarta parte de la carta, la defensa del ministerio de Pablo, la defensa del ministerio de Pablo. Ahí vamos a estar ubicados y a partir de la clase de hoy vamos a empezar a desarrollar esa temática, la defensa del ministerio de Pablo. De allí que el texto que vamos a estudiar hoy es el capítulo 10 de Segunda a los Corintios, versículo 1 al versículo 11. Esa es nuestra unidad de pensamiento, nuestro pasaje clave para esta clase. Y he titulado la enseñanza La apología de un ministro. La apología de un ministro. Cuando yo tomo la palabra apología, pues es una palabra griega que aparece en varios libros del Nuevo Testamento y esa palabra griega ha sido traducida como defensa. Defensa. La apología de un ministro es la defensa de un ministro, la defensa que hace Pablo de su ministerio, pero que aplica para todas las épocas, no solamente para los ministros o los pastores que defienden su ministerio, sino para todos los servidores de Dios, ¿no? Todos los servidores de Dios van a ser acusados, todos los servidores de Dios van a ser vituperados en un momento determinado y requieren hacer defensa de su servicio, una defensa legítima. Así que ese va a ser el tema a tratar en nuestra clase bíblica. Y para empezar, quisiera leerles el texto. Segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 11. Leo para ustedes la palabra de Dios. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando
presentes. Esa es la palabra de Dios. Y básicamente he decidido dividir la enseñanza de esta noche en dos encabezados que pretenden responder una pregunta. La pregunta es: ¿cómo se defiende un ministro? Y hago la pregunta a la luz del testimonio de Pablo en el capítulo 10, en estos primeros 11 versículos. ¿Cómo se defiende un ministro? ¿Qué hace Pablo para defender su ministerio? Y eso es básicamente lo que vamos a ver en este tiempo. Pero vamos a responder esa pregunta de dos maneras. El primer encabezado: ¿cómo se defiende un ministro? Con el uso de su autoridad dada por el Señor. Con el uso de su autoridad dada por el Señor. Y nos vamos a dar cuenta que lo que los adversarios de Pablo están atacando, están minando su ministerio, pero especialmente la autoridad de su ministerio. Ellos quieren desacreditar la autoridad apostólica de Pablo. Claro, evidentemente tienen razones para minar la autoridad apostólica de Pablo. Si demuestran que Pablo no tiene autoridad apostólica, entonces lo que Pablo ha venido enseñando tampoco tiene autoridad. Y la iglesia de Corinto ha estado engañada. Por lo tanto, debería creerle es a los falsos maestros, ¿no? Porque se harían pasar por verdaderos maestros. Así que vamos a ver cómo la autoridad apostólica juega un papel muy importante y cómo Pablo la usa como un medio para defender su ministerio. Y en segundo lugar, ¿cómo se defiende un ministro? Número 2, con el uso de armas espirituales. ¿Por qué es importante este tema de las armas espirituales? Porque el uso de las armas espirituales distingue a un verdadero maestro de un falso maestro. Y básicamente lo que los falsos maestros están utilizando son armas terrenales, no espirituales, armas carnales, armas que proceden de su propio corazón pecaminoso, de sus deseos pecaminosos, pero no son las armas de Dios, las armas espirituales para combatir o pelear la batalla de la fe. Entonces, nos vamos a dar cuenta que es crucial el comprender que un ministro se defiende no con armas carnales, sino con el uso de armas espirituales. Entonces veamos en primer lugar la autoridad apostólica de Pablo, ¿sí? Como forma de defensa, como apologética de su ministerio. Se defiende con el uso de su autoridad dada por el Señor. Volvamos al versículo 1 y versículo 2. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y llama la atención que esta unidad de pensamiento la inicia Pablo con un ruego. Yo, Pablo, os ruego. Y recordarán, pues Pablo es el apóstol Pablo, pero aquí está hablando en un tono mucho más personal. Es un pastor dirigiéndose a un grupo de ovejas que conoce bien, en las cuales pasó por lo menos 18 meses en su primera visita a Corinto, predicando el Evangelio, con la colaboración de Priscila y Aquila, fundaron la iglesia de Corinto. Así que Pablo es el pastor de la iglesia de Corinto. Quizá en la iglesia de Corinto hay líderes que se encargan presencialmente de pastorear la grey, pero Pablo sigue siendo un referente, una persona importante en la formación de la iglesia. Así que él como pastor, así sea a la distancia, pues les escribe en un tono muy personal, les ruega con la mansedumbre o por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y uno puede pensar, bueno, ¿a dónde va a llegar Pablo con estas palabras? ¿Qué es lo que él tiene en mente? Bueno, básicamente lo que él les va a decir más adelante, pues lo va a decir en un tono bastante duro. Los 9 primeros capítulos de esta segunda carta a los Corintios, Pablo ha tenido un tono mucho más reconciliador. Recuerden que la relación entre Pablo y la iglesia de Corinto se había fracturado. Así que a lo largo de la carta hemos visto cómo Pablo instruye, hemos visto cómo Pablo recomienda, hemos visto cómo Pablo siempre tiene un objetivo de reconciliarse con la iglesia.
Pero luego que se da la reconciliación con el reporte de Tito de que la carta severa de Pablo fue bien recibida, ahora en estos últimos 3 capítulos de la carta, Pablo cambia el tono y su tono va a ser un poco más duro, un poco más directo y tiene el objetivo de exhortar a la iglesia en temas ministeriales, pero también en desenmascarar la acción de los falsos maestros. Y lo vamos a ver en el capítulo 11, cómo Pablo desenmascara a estos falsos maestros que él mismo llama superapóstoles. Ahora, como eso es lo que va a ocurrir, el apóstol Pablo está preparando el camino. ¿Y cómo prepara el camino? Haciendo un ruego por la mansedumbre, palabra que se puede traducir por humildad, y por la ternura de Cristo, palabra que se puede traducir por bondad. Él lo hace por la humildad y por la ternura de Cristo. Entonces, debido a esas dos virtudes, el apóstol Pablo claramente está seguro de lo que le va a decir a la iglesia posteriormente cuando se vaya a dirigir a ellos directamente en el tema de los falsos maestros. Ahora, pues es que el ejemplo de Cristo es el ejemplo más grande y más importante que puede poner Pablo, ¿verdad? ¿Qué otro ejemplo sino el ejemplo de Cristo en cuanto a mansedumbre y en cuanto a bondad? Miren lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo 11. Mateo, capítulo 11, en el versículo 29, sobre Cristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que la mansedumbre y la humildad es aquella capacidad que tiene la persona de resistir las injusticias y los vituperios. Jesucristo es un ejemplo supremo de resistencia. Todas las injusticias que se cometieron contra Cristo, todas las calumnias, todos los vituperios contra Cristo, y aún así Él los resistió con humildad y con ternura, con bondad. Así que Pablo prepara el camino para lo que les va a decir más adelante, poniéndoles el ejemplo supremo de Cristo, ese ejemplo de mansedumbre, ese ejemplo de bondad. En otras palabras, la iglesia de Corinto, si sigue el ejemplo de Cristo, es una iglesia mansa, humilde, y es una iglesia tierna. Y una iglesia mansa y una iglesia tierna tiene la capacidad de ser instruida, tiene la capacidad de ser enseñable. Y claro, eso es lo que Pablo va a hacer más adelante. Va a dar instrucciones precisas sobre cómo desenmascarar a los falsos apóstoles judaizantes. Pero para eso la iglesia de Corinto debe ser una iglesia enseñable. Ellos se deben dejar instruir por parte del apóstol Pablo. Sigue diciendo Pablo: yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Por qué dice esto Pablo? Mis hermanos, muy seguramente esta era una acusación que los falsos maestros judaizantes le habían hecho a él. Era una acusación. Posiblemente ellos están acusando a Pablo de pusilánime, de que era una persona pusilánime. ¿Qué significa la palabra pusilánime? Es una persona de espíritu o de pequeño espíritu, espíritu pequeño. Eso es un pusilánime, una persona que no tiene carácter. Y lo están acusando de ser una persona que no tiene carácter, y esa acusación, digamos, se camufla, ¿cierto? Se camufla, digámoslo semánticamente, con la palabra mansedumbre. Ellos están tergiversando la palabra mansedumbre por la palabra quizá falto de carácter o pusilánime. Y Pablo aquí está diciendo: un momento, ustedes me acusan de pusilánime, de ser una persona falta de carácter, de ser un cobarde, pero no es que yo sea un cobarde cuando esté con los corintios. Yo soy manso y humilde, que es diferente. Porque una cosa es ser manso y otra cosa es ser un pusilánime, ¿verdad? Jesucristo fue el hombre más manso sobre la tierra, pero el carácter de Cristo era el carácter del hombre perfecto. Así que una cosa no tiene que ver con la otra. Y Pablo dice:
Ustedes me acusan de ser falto de carácter, pero no es eso. Es que cuando he visitado a la iglesia de Corinto y me ha tocado escuchar a los hermanos de Corinto quejarse, calumniar, vituperarme, criticarme, he resistido esas aflicciones y lo he hecho por amor y con humildad. Esa es la razón, pero no porque Pablo fuese una persona falto de carácter. Y la acusación se da porque los falsos maestros judaizantes dicen, sí, pero tus cartas son muy duras. ¿Por qué no dices lo que dices en tus cartas de forma presencial, Pablo? Parece que eres cobarde. Parece que cuando estás con los corintios no sos capaz de ser sincero, pero una vez te vas para otra ciudad, para otra iglesia y escribes tus cartas, eres duro con tus cartas. ¿Recuerdan? Pablo les había escrito una primera carta que está en Primera de Corintios capítulo 5, que no está en el canon, y esa carta tenía el objetivo de exhortar la práctica de la fornicación en la iglesia. Pablo escribe una segunda carta a los Corintios, que para nosotros es la primera y es bastante dura. Nosotros la estudiamos el año pasado, cómo Pablo va corrigiendo todos los problemas o los casos de inmadurez de la iglesia. Luego escribe una tercera carta, que es la famosa carta severa, que aparece en el segundo capítulo de la segunda carta a los Corintios, que fue una carta dura y que el reporte de Tito es que fue bien recibida finalmente. Así que esa era la acusación. Oh Pablo, tú presencialmente eres un cobarde, pero quizá a la distancia, ahí sí te llenas de osadía, en otras palabras, de valentía, para ser sincero y ser duro con la iglesia. Bueno, Pablo sigue diciendo, versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo dice, ok, ustedes me quieren conocer presencialmente, quieren que les diga lo que les digo por cartas presencialmente. Yo no tengo ningún problema en hacerlo, dice el apóstol Pablo. Si eso es lo que quieren, eso van a tener. Pero fíjense en lo que está haciendo Pablo. Lo que está haciendo Pablo es defender la autoridad de su ministerio. O sea, lo que en ese momento está siendo minado por los falsos apóstoles judaizantes es la autoridad apostólica de Pablo. Pues si Pablo es un cobarde y no es capaz de sostener presencialmente lo que ha dicho por carta, quiere decir que no es un apóstol y quiere decir que no tiene autoridad. Pero Pablo responde en el versículo 2, ustedes me están desafiando a hacer uso de mi autoridad presencialmente. Si eso es lo que quieren, eso es lo que van a tener. Pablo no está huyendo de su responsabilidad en la confrontación o en la amonestación. Pablo simplemente está haciendo uso de un método. ¿Cuál es el método? Pues si la iglesia se instruye por cartas y atiende la exhortación por cartas, pues no tengo necesidad de la confrontación presencial. Es simplemente un método. Ahora, al parecer, a los falsos apóstoles judaizantes utilizaban esa estrategia paulina para acusarlo y menoscabar, minar su autoridad apostólica. Versículo 7. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y lo que está ocurriendo aquí es que estos hombres, estos falsos apóstoles judaizantes, están centrados en la apariencia. Ellos están preocupados es por la apariencia del apóstol Pablo. O sea, ellos no están preocupados en sí por el contenido de su enseñanza, por el peso, el valor del evangelio, por el poder que usa Pablo a través del Espíritu de Dios a la hora de comunicar el evangelio de Cristo. Ellos no están viendo eso, ellos ni siquiera están viendo la confianza de Pablo en Cristo, ni siquiera están viendo el fruto que llama Pablo en el verso 8, edificación, que ha tenido la iglesia de Corinto durante todo este tiempo. El Señor ha respaldado al apóstol Pablo y el Señor ha aprobado el ministerio del apóstol Pablo. Pero a ellos no les interesa eso, ellos no ven el corazón,
Ellos ven lo que está afuera, ellos se fijan en las apariencias y efectivamente eso es lo que está pasando con ellos. Los falsos apóstoles judaizantes simplemente viven de las apariencias, pero cuando son probados, son pasados por el fuego, simplemente se queman, como Pablo nos enseñó en el capítulo 3, en la primera carta a los Corintios. Si ustedes dicen que confían en Cristo, yo también confío en Cristo, versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, ¿se fijan qué es lo que están minando ellos? La autoridad apostólica de Pablo, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Si ustedes están queriendo cuestionar mi autoridad apostólica, pues yo les digo, el Señor me ha usado para edificar a la iglesia. Y no solamente es un testimonio personal, es un testimonio colectivo. La misma iglesia de Corinto es testiga del respaldo que ha tenido Pablo en ese lugar. El Señor ha bendecido la obra misionera de Pablo y la iglesia ha dado fruto. Pablo dice, pues miren mi testimonio. Si ustedes quieren menoscabar mi autoridad apostólica, miren lo que el Señor ha hecho a través de mí. Me ha puesto para edificación y no para destrucción. Son palabras del profeta Jeremías, cuando el Señor pone al profeta Jeremías para profetizar y lo pone ahí para destruir. Pablo se contrasta y dice, ok, el Señor me puso aquí para edificar, para bendecir. Ustedes pueden ver el fruto. Para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. En otras palabras, esto no se trata de las apariencias. Esto no se trata de demostrar que yo soy severo porque escribo una carta. Se trata de ver mi testimonio de manera integral. De manera integral. Si ustedes verdaderamente están evaluando mi ministerio, lo deben hacer de manera integral. No se pueden fijar en pequeños detalles. Tienen que tener un panorama general de mi vida. Tienen que evaluar mi capacidad de enseñar como mi santidad. Tienen que evaluar el fruto que he dado en medio de ustedes. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y ok, quizá ustedes quieran un líder, un maestro o un pastor con ciertas características físicas más llamativas, quizá como las que tuvo Saúl en su determinado momento, que dice el texto que sobresalía entre los hombres, o como cuando Samuel fue a ungir a David, que vio al hermano mayor de David y era un hombre alto, grande. Bueno, sin lugar a dudas se dejó llevar por las apariencias. Pablo dice, ese es el problema de ustedes. Ustedes quizá tienen un estándar con características que se fijan solamente en las apariencias, pero no en el corazón. Versículo 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es muy posiblemente que Pablo en su aspecto físico no fuera la persona más alta, no fuera la persona más bien parecida o quizá corpulenta, ¿verdad? O llamativa. Quizá no era la persona, hablando en términos griegos, que tuviese la mejor retórica o que utilizara las mejores palabras para convencer o para persuadir al pueblo. No, Pablo lo dijo en la primera carta a los Corintios, su palabra, su predicación es con el poder de Dios. Él solamente predica a Cristo y a Cristo crucificado. Él no va a ser un sofista que simplemente traían argumentos falsos con apariencia de verdad, con el objetivo de persuadir al público. No, la intención de Pablo no era persuadir a nadie, la intención de Pablo era predicar el evangelio y que el Espíritu Santo hiciera eficaz ese mensaje en el corazón de los oyentes. Así que Pablo dice, quizá me menosprecian, no cumple un estándar físico o no cumple un estándar griego, filosófico, en cuanto a retórica, en cuanto a oratoria, en cuanto a los sofistas de la época. No me interesa, no me interesa. Versículo 11, esto tengo en cuenta tal persona. Y puede ser que el grupo de falsos apóstoles judaizantes esté liderado por una persona en particular, que es la que ha traído ese conflicto con Pablo desde hace algún tiempo. Y es el que ha llevado a cabo
digamos, esta rebelión, esta insurrección de estas personas. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. En otras palabras, si ustedes me quieren oír hablar de la manera que les he escrito las cartas, eso va a pasar. Mi autoridad apostólica no puede ser menoscabada simplemente por un estándar mundano que se centra en las apariencias. Mi autoridad apostólica está en el Señor, porque me la ha dado el Señor, y en el fruto que ha dado la obra del Señor en los Corintios. Y si ustedes quieren saber quién es Pablo en las cartas de manera presencial, me van a tener allá con ustedes. Bueno, en ninguna manera Pablo está siendo cobarde. Pablo se está ahuyentando de su responsabilidad de amonestar y de confrontar. Pero podemos ver algo interesante aquí. Pablo usa su autoridad apostólica para defender lo que se está menoscabando aquí. Y él dice, no, mi autoridad apostólica la he recibido del Señor. Y por lo tanto, prueben, por lo tanto, evalúen mi vida de manera integral. Y ustedes mismos concluyan si es así o no. Y si me quieren oír de frente, allá estaré. Pablo tenía autoridad porque con esa autoridad fue investido por parte de Dios. Así que en esta primera parte, ¿cómo se defiende un ministro con el uso de su autoridad dada por el Señor? El ministro tiene autoridad dada por el Señor. Pero en segundo lugar, se defiende con el uso de armas espirituales. Miren conmigo el versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Bueno, lo habían acusado de que Pablo andaba según la carne, de que no confiaba en Dios, sino que confiaba en sus propias fuerzas, en sus propios deseos carnales. Pero Pablo dice, no andamos en la carne, no militamos según la carne. Y estas palabras se parecen a las palabras de Juan capítulo 17. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos en este mundo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aquí están las armas de Pablo. Las armas de Pablo no son carnales como las armas de los falsos apóstoles judaizantes. Las armas de Pablo no son carnales, sino, contraste, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas de Pablo son espirituales, no son carnales. Y notan el contraste. Esta era la característica de los falsos maestros y apóstoles judaizantes. Ellos utilizaban armas terrenales, armas carnales. Confiaban en sus argumentos, confiaban en su retórica, confiaban en su oratoria, confiaban en su capacidad, en su destreza, en sus habilidades. Pablo no confía en nada de eso. Pablo confía en el poder de Dios. Esa es la diferencia. Pablo usa las armas espirituales que se fundamentan en el poder de Dios. Eso es lo que hace Pablo. Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es interesante que la palabra griega que se traduce aquí por fortalezas es la palabra sofisma. Sofisma. Y los sofistas eran las personas que argumentaban en público con argumentos falsos, pero eso sí, con apariencia de verdad, para persuadir al pueblo de algo. Ese era el trabajo de un sofista típico en la antigua Grecia. La palabra sofista viene de la palabra griega sofía, que se traduce sabiduría. Se suponía que un sofista hablaba sabiduría. Sin embargo, cierto sector de filósofos griegos desenmascaran a los sofistas como meros charlatanes. Simplemente son personas que tienen una buena oratoria, tienen una buena capacidad para comunicar, para dirigirse a un grupo determinado de personas y acumulan argumentos. No necesariamente esos argumentos son verdaderos todos. Pueden haber argumentos falsos, pero el objetivo es persuadir a la comunidad, a los oyentes de lo que se quiere transmitir. Pablo dice esto: las armas que yo utilizo, que son poderosas en Dios, tienen la capacidad de destruir los sofismas del mundo. En otras palabras, tienen
de destruir la forma de pensar del mundo. Tiene la capacidad de destruir las filosofías del mundo. Tiene la capacidad de destruir las ideologías del mundo. Tiene la capacidad de destruir las teorías del mundo. Tiene la capacidad de destruir las perspectivas del mundo. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí. Las armas espirituales que yo utilizo tienen esa capacidad. Y saben, la ilustración o la imagen que Pablo usa para comunicar esta verdad era de una fortaleza. En el primer siglo eran las murallas, ¿sí?, que rodeaban o más bien protegían al pueblo, a una ciudad. Eran las murallas que protegían a la ciudad. Esas eran las fortalezas. ¿Y qué tenía que hacer un bando enemigo que quería conquistar la ciudad? Tenía que sitiarla. Y sitiar la ciudad era poner a un grupo de soldados alrededor de las murallas, en la parte externa de la fortaleza o de la ciudad. Y los soldados se hacían alrededor de las murallas, esperando a que saliera el pueblo para atraparlo, para matarlos, para sorprenderlos, para llevarlos cautivos, para saquearlos. Ese era el objetivo. Ahora, recuerdo mucho cómo el Imperio Romano sitió la ciudad de Jerusalén cerca del año 69 después de Cristo, y como lo comunica Flavio Josefo, el general Tito, el general romano puesto en el oriente del imperio, lleva a su ejército para que rodeen las murallas de la ciudad de Jerusalén, y los judíos que estaban dentro, al darse cuenta, no salieron. ¿Y qué pasó? Se empezaron a morir de hambre porque empezó a escasear los alimentos. Claro, no podían ir a comprar a otras ciudades porque no podían salir, y se empezaron a morir de hambre y se empezaron a matar entre ellos mismos. Y cuenta Flavio Josefo, citando a Tito, que cuando él entra, la expresión que dice es: oh Dios, yo no hice esto, porque encuentra a una multitud de judíos muertos, un número grande de cadáveres en el piso, tanto que la planta de su pie no podía tocar tierra, sino que tenía que pasar por encima de los muertos. Eso era sitiar una ciudad. Y luego entra el ejército, derrumban las fortalezas que son las murallas y destruyen la ciudad. Eso fue lo que pasó con Jerusalén en el año 70. Pablo utiliza una imagen como estas para transmitir una verdad. Y Pablo dice lo siguiente: las fortalezas, la muralla que protege la ciudad del mundo, son sus pensamientos, son sus filosofías, son sus ideologías, son sus teorías, son sus perspectivas. Esa es la fortaleza, la muralla que protege la ciudad del mundo. Pero ¿sabe cómo se derriban? Con las armas espirituales del poder de Dios. Así es como se derriban. Y uno puede pensar: bueno, pero Pablo, ¿qué estás queriendo decir con eso? Está queriendo decir Pablo que la batalla que libra el ministro es una batalla mental, mis hermanos. La batalla es una batalla que se libra en el pensamiento, en la mente del creyente. ¿Por qué? Porque la forma de pensar, las filosofías, las ideologías, las teorías y las perspectivas del mundo, esto describe lo que llamamos la cosmovisión. La cosmovisión del incrédulo se constituye a través de estas cosas: teorías, filosofías, ideologías, perspectivas, formas de pensar. Y la batalla que tiene el cristiano contra el mundo es allí, es en estructuras mentales, es en formas de pensar, es en combatir ideologías, combatir filosofías, combatir a la cosmovisión del incrédulo con una cosmovisión diferente, con una cosmovisión cristiana. Mis hermanos, la guerra no es por el poder, la guerra es por la verdad. Vuelvo y repito eso. La guerra no es por el poder, mis hermanos. Aquí la guerra es por la verdad. Y es por eso que el sistema del mundo y la cosmovisión del incrédulo utiliza la mentira, utiliza la injusticia, utiliza el engaño, mis amados hermanos. Entonces podríamos preguntarnos: Pablo, pero ¿cuáles son tus armas con las cuales peleas la batalla que llevas en tu mente, en tu pensamiento, en las estructuras mentales? Bueno, si nosotros vamos a Efesios capítulo 6, vamos a encontrar una correlación muy interesante entre este capítulo 10 y Efesios 6, cuando Pablo describe
las armas de un soldado de Jesucristo, las armas con las que yo voy a pelear la buena batalla de la fe. Y él las describe. La verdad es una de las armas, la justicia es otra de las armas, el evangelio mismo es otra de las armas, la fe es otra de las armas, la palabra de Dios es otra de las armas y por supuesto la oración, otra de las armas. La verdad, número 1, la justicia, número 2, el evangelio, número 3, la fe, número 4, la palabra de Dios, número 5, y la oración, número 6. Estas 6 armas las he sacado de Efesios capítulo 6. Ahora, si usted se da cuenta y toma estas 6 armas, y estas 6 armas las voltea, las contradice, ¿qué queda? Podemos definir el pensamiento del mundo, la cosmovisión del incrédulo. ¿Cuál es la cosmovisión del incrédulo? Número 1, la mentira. Número 2, la injusticia. Número 3, el engaño. Número 4, la incredulidad. Número 5, la persuasión humana. Y número 6, la falta de dependencia a Dios. Vuelvo y repito. Número 1, la mentira. Número 2, la injusticia. Número 3, el engaño. Número 4, la incredulidad. Número 5, la persuasión humana. Y número 6, la falta de dependencia a Dios. ¿Y de dónde saqué esas 6 características? Que son las 6 armas con las que pelea el mundo. Bueno, de las 6 armas espirituales que Pablo habla en Efesios 6. ¿Cómo las combatimos? Con la verdad, con la justicia, con el evangelio, con la fe, con la palabra de Dios y con la oración. Ahí es donde tenemos la pelea, la batalla. Con estas armas espirituales se defiende el ministro del evangelio. Vuelvo y repito, mis hermanos, la guerra no es por el poder, la guerra es por la verdad. Cuando la serpiente tienta a Eva, no está interesada por el poder. Eva no está interesada en el poder. Allí se puso en juego la verdad. Con que Dios os ha dicho, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho, el tentador atacó directamente la verdad de Dios en su palabra, presentándola como una mentira. Y presentó su mentira como una aparente verdad. Y lo triste es que la palabra de Dios fue rechazada por la mentira del diablo. Esa estrategia que utilizó el tentador en el huerto del Edén es la estrategia del mundo, mis hermanos. Hoy el mundo ataca la palabra de Dios por todos los medios. Hoy el mundo menoscaba la verdad de Dios y presenta una mentira con apariencia de verdad. Y eso es lo que el mundo atrapa. Y ¿sabe lo triste? Muchos cristianos atrapan las mentiras del mundo con apariencia de verdad. Sigue diciendo Pablo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son esos argumentos? Bueno, es ese sistema de pensamiento del mundo, es esa filosofía mundana, es esa teoría mundana, es esa ideología mundana. Y esa ideología está llena de altivez, está llena de orgullo. Se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Notan el ataque? El ataque está en el pensamiento, el ataque está en el entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. El ataque está en la comprensión, el ataque está en la mente. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, dice Pablo, he ahí la salida, he ahí la respuesta, mis hermanos. ¿Qué debo hacer? Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Volvamos a la imagen de la fortaleza. Miren esto, la fortaleza es la muralla que protege la ciudad. Una vez el ejército enemigo logra destruir la fortaleza de una ciudad, logra entrar a la ciudad. Y una vez entra a la ciudad, ¿sabe qué es lo primero que hace? Ata a los hombres fuertes. Ata o lleva cautivo a los hombres fuertes. Porque si neutraliza a los hombres fuertes, ya ganaron la pelea, conquistaron y se llevan el botín. Ahora, cuando ellos entran y atan a los hombres fuertes y se los llevan cautivos, es lo que Pablo está haciendo con los pensamientos. En otras palabras, mis amados hermanos,
Cuando nosotros aumentamos nuestro conocimiento con la palabra de Dios, cuando nosotros nos esforzamos diligentemente en conocer más acerca de la verdad de Dios y hacemos todo lo posible para llenar nuestras mentes con su palabra, estamos destruyendo las fortalezas y estamos atando, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, Cristo es el Señor, Cristo es el que nos ha dado la orden de llevar cautivo todo pensamiento a Él. En otras palabras, Pablo está queriendo decir, los pensamientos del creyente deben obedecer a Cristo. Los pensamientos del creyente se deben sujetar, se deben someter al señorío de Cristo. Pero pastor, ¿cómo yo sé lo que Cristo piensa? ¿Verdad? ¿Cómo yo sé lo que Cristo hace? ¿Cuál es la respuesta? Su palabra. ¿Recuerdan cuando estudiamos el capítulo 4 de la segunda carta y hablamos de la gloria de Cristo en el Evangelio? Mis amados hermanos, no hay otro lugar donde el creyente pueda conocer lo que Cristo piensa y lo que Cristo ha hecho que en su palabra. Es la única manera. Todo pensamiento se sujeta a la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir Pablo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La instrucción que le da Pablo a la iglesia de Corinto es básicamente esta. Ustedes han creado fortalezas en su mente. Tienen pensamientos mentirosos que han absorbido de los falsos maestros y los han hecho estructuras mentales. Lo que deben hacer, queridos corintios, es sumergirse en el conocimiento de la palabra de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entre más conozcas la palabra del Señor, más llevarás cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Más derrumbarás fortalezas o estructuras mentales del mundo. Más combatirás filosofías, teorías, ideologías, perspectivas, la cosmovisión del incrédulo. Y eso espero de ustedes, mis hermanos. Cuando yo los vaya a ver, cuando yo los visite por tercera vez, no quiero verlos ni hablando con falsos maestros, ni escuchando a los falsos maestros, ni temiendo a los falsos maestros con ustedes. Dos armas. ¿Cómo se defiende un ministro? Con el uso de su autoridad dada por el Señor y con el uso de armas espirituales. ¿Qué podemos aprender de este pasaje, mis hermanos? Primero, que los creyentes deben ser adornados con la virtud de la mansedumbre y de la bondad. Eso nos hace creyentes enseñables, que se les puede dar una instrucción y acatan la instrucción. Segundo, los creyentes deben pelear sus batallas en su mente a través del uso de las armas espirituales. Ya las vimos, la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios, la oración. Y todo eso mina la mente, ¿verdad? Todo eso mina la mente del creyente, renueva el entendimiento del creyente. Allí es donde se llevan las grandes batallas, es en la mente. Mis amados hermanos, recuerden esto. Nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver el mundo es diferente. Ya no es la forma de ver el mundo del incrédulo. Es la forma de ver el mundo del creyente. Y esa forma de ver el mundo se constituye a través de la verdad de Dios, no de la mentira del diablo. Número 3. Los incrédulos están cautivos a los diversos argumentos que el mundo y Satanás ofrecen. Solo Cristo puede darle libertad. La única manera para que una persona deje de pensar como piensa es que experimente un verdadero arrepentimiento. ¿Y acaso la palabra arrepentimiento en el griego no es metanía? Metanía, que significa cambio de mente, y esto es muy profundo porque también impacta las emociones y porque también impacta la voluntad. Es un cambio muy profundo, se crea una cosmovisión diferente de la que traía, mis hermanos. Pero la única manera de que eso le ocurra a un incrédulo es que venga Cristo. De lo contrario, morirá con su
propia cosmovisión y esa cosmovisión le llevará al infierno. Querido amigo, debes venir exclusivamente a Cristo. Y preguntas de repaso para los padres, para las familias que están conectadas, que están viendo esta clase con sus hijos y quieren, por supuesto, socializar, retroalimentar, crecer en este conocimiento. Primera pregunta: ¿por qué los creyentes deben ser adornados con las virtudes de la mansedumbre y la bondad? Espero que la puedan retroalimentar o socializar en casa, en familia. 2. Explique la siguiente frase: la guerra espiritual no se libra o no se da por el poder, sino por la verdad. La guerra espiritual no se da por el poder, sino por la verdad. ¿Qué quiere decir esa frase? Según la escuela, la enseñanza de esta noche, ¿cómo usted puede explicar esa frase? Y número 3, memorice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 5, que fueron los últimos 2 versículos que explicamos la segunda forma como se defiende un ministro. Memorice estos 2 versículos y recuerde que peleamos no con nuestras propias armas, sino con las armas espirituales que nos ha dado el Señor. Demos gracias a Dios en este momento. Padre nuestro, te damos gracias por el tiempo especial que nos has regalado para explicar tu palabra, Señor. Gracias por todos aquellos que se han conectado a esta hora y que han podido escuchar, por los que están conectados en YouTube también y están escuchando. Y yo te pido que tu Espíritu Santo aplique estas palabras a sus corazones y que nos permita, Señor, profundizar y sumergirnos más en el conocimiento de la verdad y que nos permita, Señor, librar nuestras batallas con tus armas espirituales. Sabemos que esta guerra espiritual está en la mente. Ese es el campo de batalla, la mente. Oh Señor, renueva nuestro entendimiento, satura nuestra mente de Cristo, satura nuestra mente de tu palabra. Así como Jesucristo le respondió al tentador, escrito está, que nosotros podamos responderle al mundo, escrito está también. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces nos queda un tiempo. Si alguien desea hacer una pregunta respecto a la clase de esta noche, entonces le cedo un tiempo para que pueda realizar su pregunta. Buenas noches, hermano. Bendiciones. Noches. Muchas gracias, hermano. Hermano, tengo una consulta en cuanto al versículo 11, que habla de eso tenga en cuenta tal persona. Estas no eran las mismas personas del capítulo 7 y el capítulo 2, cuando ellos como se arrepintieron o había una persona específica que se había arrepentido y pedido perdón. Esto se refiere como a otro grupo, es decir, que como que permanecía un conflicto aún. Mi hermano, sí, al parecer había un hombre. Ahora uno interpreta esta frase, esto tenga en cuenta tal persona, como si se refiriera a una sola persona. Sin embargo, no podemos estar tan seguros de que se refiera a una sola persona. Quizá el apóstol Pablo se está refiriendo a un grupo de personas. Quizá ese grupo de personas está siendo representado por una persona, pero no podemos caer en el error, ¿cierto?, de identificar a esa persona y decir es esta persona particular que el testimonio de sus cartas nos dicen, porque no lo sabemos. En esencia no sabemos de quién está hablando el apóstol Pablo. Lo que sí sabemos es que esta persona, sea que represente a una comunidad de adversarios, o sea que Pablo se refiera a una persona en particular, está conectada con el capítulo 11. Y cuando veamos el capítulo 11, el apóstol Pablo va a desenmascarar, va a denunciar a una serie de grandes apóstoles, le llama Pablo,
super apóstoles. Y más abajo en el verso 13 del capítulo 11 les va a llamar falsos apóstoles. O sea, que esa tal persona, sea que represente a una comunidad o no, está relacionada con un grupo de falsos apóstoles que según el contexto de la carta nosotros los hemos identificado como judaizantes. Perfecto, hermano, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre el texto? Mi pastor Alejandro, buenas noches. Noches, mi hermano. Pastor, primero pues muchas gracias por la exposición de la palabra. Cuando hablamos de las armas espirituales, lo que es la lectura de la palabra y la oración, pues son totalmente o fácilmente ve uno la práctica, ¿sí? Cuando hablamos de la verdad, es como, no sé si ya lo explicó y discúlpeme por la pregunta, pero cuando hablamos del arma espiritual de la verdad y la justicia, cuando hablamos de la verdad, es como autopredicarnos la verdad, pastor, atacar como nuestros pensamientos con la verdad, o cómo podemos ver de manera práctica. Lo mismo la justicia. La verdad, mi amado hermano, es lo que debe adornar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir. Y los creyentes siempre vamos a estar tentados por cambiar la verdad por la mentira en cualquier caso. Y el tema de la verdad no se refiere exclusivamente a predicar el evangelio, es decir, a tener una predicación de que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, sino que cada vez que resistimos la mentira del mundo, sea aquella mentira que nos dice que si estamos en Cristo vamos a ser prósperos económicamente, o que la belleza física responde a un estándar de la estética, o que un verdadero creyente entonces tiene un estilo de vida de esta manera y no lo puede tener de esta otra manera, o que en el trabajo te estás viendo tentado, ¿cierto?, a tomar lo que no es tuyo porque estás pasando una situación económica difícil, o tu equipo de compañeros en el trabajo te proponen cometer hurto o no reportar ciertos ingresos o cierto dinero. Cada vez que el creyente actúa con la verdad, dice la verdad, piensa la verdad, está resistiendo al diablo. Siempre, en todo, en todas las áreas de la vida, porque aquí no podemos hacer una dicotomía, mis hermanos. O sea, no vamos a hacer una dicotomía en que la vida espiritual es la que se vive en la iglesia y en mi devocional familiar y el resto es secular. No, de ninguna manera. Aquí es una vida integral. En otras palabras, un verdadero cristiano es cristiano dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dice la verdad en la iglesia y fuera de la iglesia. Un verdadero cristiano honra sus autoridades dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Un verdadero cristiano se mantiene fiel a su esposa dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Un verdadero cristiano no roba ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. O sea, los mandamientos de Dios son la norma universal que debe regir la conducta del cristiano sin importar el área social, política, económica, eclesiástica donde se encuentre. Es la que debe regir. Así que cuando hablamos de la verdad, es en todas las áreas, mi hermano, en todas las áreas. Cuando un creyente actúa con la verdad en todas las áreas, resiste al diablo. Cuando un creyente tiene obras de justicia, su forma de vida, su estilo de vida es un estilo de vida justo, resiste al diablo. Cuando un creyente no participa de engaño, resiste al diablo. Cuando un creyente no participa de la calumnia, resiste al diablo. A eso nos referimos con las armas espirituales, mi hermano, porque finalmente todo lo que tú hagas o dejes de hacer tiene implicaciones espirituales. Todo lo que tú hagas o dejes de hacer tiene implicaciones espirituales. Entonces, por eso es que el creyente libra su guerra espiritual y yo sintetizo la guerra espiritual cristiana en una palabra: santidad. Santidad. Mi hermano, usted quiere tener una verdadera guerra espiritual, viva en santidad.
Vivir en santidad es tener todas estas armas. Vivir en santidad, según Santiago capítulo 4, es resistir al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la manera más eficaz para resistir al diablo, la santidad. Perfecto, pastor. Mil gracias. Muchas gracias. Usted, mi hermano. ¿No hay más preguntas? Si no hay más preguntas, mis hermanos, entonces podemos darle gracias a Dios por este tiempo tan especial. Nos ha permitido tener una clase bíblica por este medio y creo que debemos aprovechar los medios que el Señor nos da para poder comunicar su palabra. Y no quiero terminar sin invitarlos, mis hermanos, a todos ustedes al culto. Recuerden que mañana es el día del Señor. Ahora a las 8 tenemos clase de confesión de fe. Hay un grupo más o menos de unos 45 hermanos. Y mañana nos esperan 3 cultos durante la mañana y el mediodía. Así que la invitación es a que no se desconecten, continuemos con la misma reverencia y devoción. Y en el día de mañana participemos del culto del Señor, escuchemos su palabra, anhelemos ese momento tan especial que el Señor nos ha brindado a todos nosotros. Así que esa es la invitación cordial que les hago. Vamos a orar. Demos gracias al Señor por este tiempo especial. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te quiero dar gracias por este espacio, gracias por permitirnos enseñar tu palabra, gracias por permitirnos comunicar tu palabra y gracias por los que escucharon tu palabra. Yo te pido, Señor, que los bendigas grandemente, yo te pido, Señor, que los fortalezcas, yo te pido, Señor, que renueves su entendimiento. Cada vez que escuchan una predicación, una enseñanza o leen tu palabra, que se hagan fuertes en su mente, en sus pensamientos y recordar que nuestra guerra no es por el poder, nuestra guerra es por la verdad. Oh Señor, ayúdanos en esta guerra, ayúdanos en esta batalla, que sabemos nosotros que se simplifica con una vida en santidad. No tiene otro nombre el uso de tus armas espirituales que vivir en santidad. Por eso te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.